El cultivo de trigo en nuestra región, departamentos Belgranos e Iriondo de la provincia de Santa Fe, departamento Marco Juárez de Córdoba, ha iniciado la etapa de cosecha, de recolección. Estamos a mediados de noviembre. Si tenemos que analizar cómo se dio el año para este cultivo, tenemos que decir que ha sido un cultivo que recuperó superficie, o al menos la mantuvo respecto al año pasado. La mayoría de los productores en nuestra región volvió a sembrar este cultivo, a apostar a él. Iniciamos la siembra por el mes de mayo con una reserva adecuada, que habíamos recuperado perfil con las lluvias que habíamos tenido durante abril y parte de mayo. Durante los meses de invierno el cultivo recibió prácticamente precipitaciones nulas o muy pocas, y recién fue importante las primeras lluvias recibidas en el mes de octubre, con un milimetraje que recuperó los valores promedios a fines de octubre, y en los primeros días de noviembre una lluvia muy importante que ha superado los 150 milímetros en la mayoría de los departamentos aquí cercanos a nuestra región, y en muchos casos ha duplicado ese valor. Esa lluvia, tenemos que decir que por estos días están marcando un notable efecto de lavado que produjo sobre estos trigos, porque lo encontró en la etapa final ya de secado, y por ahí el perjuicio puede ser justamente de pérdida de peso y en algunos casos alguna pérdida de calidad. No obstante, los primeros datos de rendimiento están arrojando valores muy interesantes, valores de 3.500 a 4.000 kilos por hectárea. Tenemos que aclarar que en este caso son los primeros lotes y que no han sido afectados por una helada. Este año el cultivo tuvo la particularidad de ser afectado por una helada el 2 de octubre, y en muchos casos o en muchos lotes vimos daños en espiga o en espiguillas, y que entendemos esos son lotes que no van a estar llegando a los valores promedios que nos estamos encontrando en este inicio de cosecha. Respecto a plagas, el año ha sido muy tranquilo para trigo. Al final del ciclo tuvimos la aparición de algunas orugas de granadora. Con muy poquitos casos ha tenido que recurrirse a hacer el control químico. Desde el punto de vista de enfermedades, la aparición en algunos casos de algunas variedades de trigo que fueron afectados por roya, y en otros casos aparición de mancha amarilla. En la mayoría de los casos en que los tratamientos se hicieron a tiempo, logramos que el control haya sido correcto y no afectaron el potencial de rendimiento del trigo. Estos valores de rendimiento en los lotes bien manejados arrojan al productor un número interesante, y como siempre destacamos, lo importante de este cultivo en nuestra región es, además de lograr esos rendimientos acordes a lo que hoy requieren los márgenes, es poder estar cosechando el trigo en el mes de noviembre, poder estar inmediatamente sembrando el cultivo de soja en el caso de que la rotación sea esa la programada, ¿no? Siempre nos representa una alternativa importante productiva poder estar sembrando soja inmediatamente después de trigo, y si eso ocurre dentro del mes de noviembre estamos poniendo el cultivo de soja en una situación de potencial de rendimiento muy interesante, que en muchos casos, cuando el resto del verano acompaña y todos los pronósticos indican de que al menos lluvias no van a faltar, ese cultivo de soja de segunda puede estar alcanzando un potencial de rendimiento en muchos casos muy similar a los de primera. Las variedades elegidas en nuestra región, siempre destacamos que para hacer esa elección miramos la información que uno viene teniendo año a año y registros que vamos acumulando de los mismos productores que asesoramos, y se compara también con información de las distintas entidades e instituciones como INTA, como APRESID, como el resto de las empresas comerciales y el resto de organismos que trabajan en elección de materiales. Finalmente nos quedamos o elegimos 2 o 3 variedades que son las que recomendamos a nuestros productores, y en los últimos años nos viene dando un buen resultado o mejor comportamiento en los ciclos intermedios a largo aquí en nuestra región, con una interesante
nivel productivo, con un interesante volumen de rastrojo y con una interesante fecha de desocupación del lote, como decimos nosotros, oportunidad de siembra de segunda dentro del mes de noviembre, que eso es muy importante para lo que es el potencial de soja de segunda.